Muy buenas, bienvenidos al episodio especial número 100 del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y quiero agradeceros y celebrar con todos vosotros, los que estáis ahí, por haber hecho posible llegar a este número 100. Para ello he preparado un episodio un poco más especial de lo normal, en el que vamos a hablar de el podcast Nómada Digital, ¿vale? Va a ser el protagonista y de la audiencia. Y os voy a contar un poco, pues, cómo han sido por dentro estos 100 episodios. También voy a explicar alguna cosilla, vamos a enseñar datos también del podcast para que todo el mundo pues entienda cómo es esto de crear un podcast, hacer un podcast desde dentro y por qué lo hacemos. Lo primero de todo, deciros que en realidad, a pesar de que sí, efectivamente este es el número 100, llevamos más de 170 episodios. Y esto es debido a que, sobre todo al inicio, hacía mucho el número 4 extra, 5 extra, y iba así, ¿no? Entonces hacía muchos extras porque nos descontábamos, me apetecía publicar más de uno semanal, entonces al final, pues fue un poco, iban avanzando los números más lento de lo que realmente están avanzando. Si además le sumamos que durante el confinamiento estuve haciendo un episodio diario en el que, pues los contabilizaba también de manera separada, hice una serie que era en confinamiento, que llegó a todos los días que yo estaba confinado, pues también, evidentemente, fue avanzando este número y ahora mismo pues hay 70 episodios exactamente que no han sido contabilizados, ¿vale? Pero, de todas maneras, este es el número 100 y creo que había que dedicar este momento a hacer un poco de introspección del podcast y explicar pues cómo han sido todo esto. Además, muy bonito porque es el primer episodio del año 2021 y no sé, ha sido como bastante guay que se cierre. Es curioso porque en el podcast de Fotodinero, en el de Fotografía Stock, nos pasó exactamente lo mismo. Coincidió que el 100 era el momento en el que estábamos llegando pues a cambio de año, ¿no? Y fue chulo porque es un momento justamente en el que ya te planteas muchas cosas, cierras un año, empiezas otro nuevo, entonces arrancas cosas nuevas, tal. De hecho, aquí también voy a explicar algunas novedades que llevamos en el podcast Nómada Digital para el 2021. Lo primero, para el que se acaba de incorporar, deciros que este podcast lo hice semanal y no ha habido, comenzó en marzo del 2019, no ha habido una sola semana en la que no haya publicado el episodio semanal, y muchísimas semanas se han publicado varios episodios durante la semana. Incluso, pues como decía ahora, durante el confinamiento eran más de 7 episodios semanales los que estuve publicando, porque publicaba todos los de confinamiento más el episodio semanal del podcast en sí. Esto hace que evidentemente pues en poco tiempo hayan llevado a 170 episodios, hayamos llegado siendo un episodio semanal. Y evidentemente si sacas la cuenta pues deberíamos de llevar bastantes menos. Hecha esta pedazo de introducción, ahora ya sí debo decir que hacer este podcast ha sido una de las mejores decisiones que he tomado nunca, y lo digo de verdad. El podcast Nómada Digital sale, igual que el blog de Vive Distinto, sale de una necesidad propia. Es decir, yo ya, primero con el blog, cuando inicié con Fotodinero, tenía muchas ganas de explicar esta otra parte que considero incluso bastante más importante de mi vida, ¿no? Evidentemente, sí, soy fotógrafo de stock, me dedico a fotografía de stock, pero antes que todo eso soy persona y tengo ideas propias y me dedico a vivir la vida de una manera muy diferente, muy distinta, de ahí el nombre de Vive Distinto, y además me gusta mucho compartir, entonces tenía la necesidad de compartir esta parte de mi vida también. La de, en ese momento, era vivir en Nicaragua, vivir fuera del sistema occidental, vivir de una manera diferente. Y bueno, pues con Vive Distinto empezó así. Ya tenía la experiencia de Fotodinero, de cómo era montar un blog, de llevar las webs, tal. Tenía un equipo de trabajo con Travega en Nicaragua y decidí comenzar con Vive Distinto. Y con el podcast me pasó exactamente lo mismo. En enero del 2019...
comenzamos con el podcast de fotografía stock con José Luis Carrascosa. Y bueno, pues funcionó muy bien, me lo pasaba a teta. La verdad es que fue una experiencia genial. Y poco a poco pues me iban haciendo a mí la necesidad de crear otro podcast para Vive Distinto. Pero esta vez quería hacerlo por mi propia cuenta. En el podcast de fotografía stock, sobre todo estando en Nicaragua, me encontré con muchos problemas pues de conexión o incompatibilidades horarias, etcétera, ¿no? Entonces fue ahí que tomé la decisión de hacerlo yo solo. Es decir, vale, voy a crear un podcast, voy a explicar cómo vivo como nómada digital, he tomado conciencia de ello y quiero vivir como nómada digital y quiero difundir sobre el nomadismo digital, y pienso que la mejor manera pues es explicarlo desde dentro. Y esto, la verdad que dicho así, suena muy fácil, pero evidentemente pues fue bastante meditado, sobre todo en cuanto a el compromiso que requiere hacer esto. Es decir, yo decidí crear un podcast semanal hace 2 años y cada semana ha salido un podcast. Y esto, evidentemente, requiere edición, requiere compromiso, requiere editar todos los posts y escribirlos, redactar y editar, publicar newsletter, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, tomé conciencia y dije, vale, sí, lo puedo hacer, lo puedo asumir, me apetece un montón. Y comencé, pues, con un micro, con este micro que estáis escuchando ahora, que es un Samsung, que es el mismo, me acompaña desde mi primer podcast de Nómada Digital, pero también el primer podcast de fotografía stock. Y la verdad que es una maravilla, es un micro súper pequeño. Os dejaré el enlace en las notas de programa por si alguno, pues muchas veces me lo han preguntado, ¿qué micro usas tal? Este para viajar es la leche. Yo también os digo que si no viajara seguramente utilizaría otro que fuese mejor, porque este pues tiene sus limitaciones, pero oye, es súper pequeño, se guarda en un estuchito pequeñísimo, no me ocupa nada, lo puedo llevar a todos lados, ha dado la vuelta al mundo conmigo y me va de coña para poder grabar desde cualquier lado. Bueno, en el podcast, lo que os venía diciendo, el explicar cómo es vivir como nómada digital también me fomentó muchísimo hacer introspección continua, es decir, mirar hacia adentro para poder explicarlo, ¿no? Y hacer análisis y aprender de los mismos aprendizajes que yo tenía. Es decir, mirando mi propio día a día, yo podía comprender, o puedo comprender, ¿no? Pues qué es lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, por qué. Y haciendo un análisis de eso para compartirlo con la audiencia, pues mejoro yo también en mi día a día. Y esto, la verdad es que debo decir que es genial. O sea, que es algo que me ha venido de coña porque me ha hecho mejorar muchísimo muchos aspectos de mi vida y sobre todo tomar conciencia de muchos otros que a veces pasan desapercibidos. Otra de las cosas que me implementó el podcast y que me vino fenomenal fue hacer el tema de los resúmenes mensuales nómadas digitales que hago todos los meses, que también fue otra de las cosas premeditadas, decir, vale, va, lo haré todos los meses, pero claro, pues llevo ya 2 años cada mes enseñando públicamente en qué trabajo, en qué me gasto el dinero, pero más que cada mes, es cada día, cada gasto que hago, lo anoto. Y esto, al final, es algo que interiorizas y es sencillo y es muy práctico, pero justamente debo deciros que fue a través de, o gracias al podcast, y fue una decisión buenísima porque es la que me permite tener una constancia de la posibilidad y de lo que cuesta vivir viajando y de la posibilidad de vivir así de una manera sostenible y consciente, que para mí es muy importante tener claro qué es lo que se está haciendo. Bueno, dicho todo esto, voy a explicaros un poquito qué datos hemos tenido durante estos 2 años, durante estos 100 episodios, a pesar de que hayan sido 170 episodios. Bueno, el podcast Nómada Digital yo lo distribuyo desde la plataforma de iVoox, ¿vale? Que es, pues bueno, una plataforma de podcasting en español muy, muy utilizada y en la que yo distribuyo los 2 podcasts, pero que debo reconocer que no sé seguro si es la mejor opción o no. Pero bueno, en esta plataforma pues yo tengo las estadísticas de
todas las escuchas que han habido, comentarios, etcétera, desde la plataforma. Desde iBooks, el podcast se ha escuchado más de 65.000 veces y he conseguido llegar alguna vez al top 10 de los podcasts de la categoría. En esto quiero decir que no he hecho suficientemente promoción de lo que es el podcast en sí. Y esto es algo que, bueno, pues tomo conciencia, aprendo lo mismo, ¿no? Pues haciendo este análisis me he dado cuenta que en realidad no son tantas escuchas, que con el podcast de fotografía stock lo superamos con muchas creces, y que realmente la comunidad que hay detrás, a pesar de que es muy amplia, podría ser mucho mayor y podría tener muchísima más difusión este podcast. Es algo que, bueno, pues ahí está, perfecto, tomo nota, vamos a ver cómo lo enmendamos durante el 2021. De hecho, quiero que sea una de las primeras cosas que voy a enseñar de Tribu Distinto. Para aquellos que no sepáis de lo que estoy hablando, este 2021, y de hecho ya podéis verlo en tribudistinto.com, ya está activa la página, aunque todavía no hemos arrancado la comunidad, pero sí que te puedes apuntar ya a la newsletter. Durante el 2021 quiero arrancar Tribu Distinto. Tribu Distinto quiero que sea una comunidad de gente que vive de manera diferente. Sea nómadas digitales, sean viajeros, emprendedores digitales, me da igual. Cualquier persona que considere que un estilo de vida diferente es posible y tenga la necesidad de aprender de aquellos que ya han pasado esos pasos y tienen ganas de compartir. En este sentido, lo que pretendo hacer, y me hace mucha ilusión que sea el episodio número 100 en el que estemos explicando esto, a pesar de que ya me vais a estar escuchando todo el año dando la tabarra en esta misma dirección, es enseñar desde el ejemplo, enseñar todo el negocio desde dentro. Poderos enseñar cifras, datos, cómo funciona, cómo abordamos una cosa, cuáles son los éxitos, cuáles son los fracasos, por qué hacemos una cosa así y por qué no. Y una de las cosas que vamos a enseñar y que ya tengo preparada y estoy esperando que arranque Tribu Distinto para ponerme en ello, es cómo hacer crecer un podcast a lo bestia. Entonces, bueno, pues va a ser el ejemplo, el Nómada Digital. Vamos a enseñar cómo podemos hacer crecer este podcast y espero que le guste muchísimo a la gente. Lo dicho, aquí queda una pequeña píldora de lo que será Tribu Distinto. Estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Yo le voy a poner muchísimo empeño para que así sea. Y además voy a tratar de hacerlo muy, muy, muy asequible para que no haya ninguna barrera de entrada para nadie. Ahora sí, sigo con las curiosidades del podcast Nómada Digital. Durante estos 100 episodios han pasado y hemos hablado de muchísimas cosas diferentes, desde cómo vivir viajando, pasando por la libertad financiera o incluso anécdotas de viaje, como por ejemplo los problemas que tuvimos en Tailandia. Dentro de todo esto, voy a explicaros cuáles han sido los episodios más escuchados en este tiempo. En el número 1, el episodio número 73, la entrevista que le hice a Ángel Alegre. No es de extrañar, Ángel tiene una comunidad enorme detrás y además fue una entrevista muy chula que yo creo que nunca nadie le había hecho en este sentido, es decir, un Ángel mucho más cercano, no tan explicando qué es su negocio y cómo funciona su negocio y qué es vivir al máximo, sino pues una entrevista y yo creo que esto es lo que me caracteriza un poco a la hora de hacer entrevistas, es fuera de lo normal, en la que pues estábamos hablando de tú a tú. Ángel es un amigo con el que nos vemos de vez en cuando y podíamos explicar pues cosas más singulares desde el punto de vista de un nómada digital. La segunda entrevista más escuchada es el episodio número 61, Vivir sobre ruedas con Gonzaventuras. Es una entrevista que le hice desde Malasia. Gonzalo es un crack, es un tío que es un aventurero nato y lo demuestra constantemente. Y bueno, fue muy muy interesante. También tiene una gran comunidad detrás, entonces
evidentemente, por poco que lo compartiera, hizo que tuviese muchas más escuchas que el resto de episodios. El siguiente, el tercer episodio más escuchado, es el episodio justamente número 3, en el que yo hablo de la libertad financiera. Y me hace mucha ilusión porque en este top 15 hay varios episodios del inicio en los que estaba yo solo grabando. Y ya está, y tenía un montón de temas. También, esto debo deciros, y hago un paréntesis, que era algo que me preocupaba al inicio, ¿no? Que pensaba, hostia, a lo mejor no tengo temas de qué hablar y de qué voy a hablar cuando lleve tantos episodios, tal. Que es que me sobran. Llevo, pues eso, 170 episodios y seguiría hablando de 1000 historias. De hecho, ya he grabado varios episodios nuevos porque tengo muchas ganas de compartir muchos temas y tratar muchísimos temas, de entrevistar a gente increíble que hay por el mundo y llevar las historias de ellos, pues, a través de las ondas, en este caso, por el podcast. El episodio número 5 es el cuarto más escuchado, en el que yo explicaba cómo me gano la vida como nómada digital. Y fue la primera vez que explicaba desde dentro, pues, cuáles son todos mis ingresos. Muy interesante. De hecho, es curioso porque con el tiempo, a pesar de que han cambiado un poco, sigo teniendo la misma base. Todo esto que os estoy contando, ¿vale? Y dejo de hacer paréntesis, tenéis un episodio en el blog de Vive Distinto en el que está todo enlazado para que os sea mucho más fácil, ¿vale? No hace falta que nadie vaya ahora como loco tomando apuntes o, oye, quiero... No, ahí tenéis el enlace, también lo tenéis aquí en las notas del programa. Puedes entrar a vivedistinto.com/blog, vais a ver el especial número 100 y ahí está todo enlazado y ordenado para que podáis acceder a cualquiera de los contenidos con un solo clic. El quinto más escuchado es el episodio número 1, presentación nómada digital. Muy curioso que realmente, a pesar de que tiene toda la lógica del mundo, que el primero sea uno de los más escuchados, no deja de ser curioso que llegue tan arriba un episodio que hace tanto tiempo que está colgado. El sexto es el episodio número 69, la entrevista que le hice a Antonio G. de Inteligencia Viajera. El séptimo, el episodio 78, la entrevista que le hice a Íñigo Mendía de Viajar Simple. Muy contento que esté en este top 10, de hecho, Íñigo, porque es un fenómeno y estamos haciendo con él el podcast Emprendiendo y Viajando, que es una pasada y que muy pronto va a aparecer y tomar vida propia. El octavo es el episodio número 2, Vivir en Nicaragua, donde explico cómo es vivir en Nicaragua. Un tema que evidentemente tengo muy de por mano. El noveno es el episodio número 90, de Startup Island. Esta entrevista, debo deciros que es uno de los episodios que más polémica ha causado y que más me ha gustado, porque me documenté muchísimo para hacer esta entrevista. Fue la primera vez que no estaba de acuerdo con casi todo lo que decía el invitado y bueno, pues sencillamente le hice las preguntas que consideré que me trinaban a mí de un proyecto que me encantaría que funcionara. Y ha tenido muchísimas repercusiones. He recibido muchos mensajes, realmente muchos, al respecto, y estoy muy contento con ello porque es muy guay ver que, bueno, pues había gente que tenía ganas de invertir, otros que no, y me han escrito diciendo, oye, que quiero invertir y he escuchado tu episodio y pues ahora tengo estas dudas, tal, pero muchas gracias porque haces las preguntas que toca en lugar de solo adular al invitado. Y digo, bueno, pues estupendo, me alegro mucho que haya funcionado. Es un episodio que yo disfruté muchísimo preparando y haciendo. En el top 10, para cerrar el top 10, tenemos la entrevista que le hice a Librestado, a Adrián, en el episodio número 14 del podcast. Una entrevista muy interesante en la que hablamos cómo funciona el tema de los impuestos para nómadas digitales y algo que evidentemente ha ido evolucionando durante este tiempo y que tengo muchas ganas de volver a tratar aquí en el podcast. En el número 11, el episodio 67, cómo empezar un negocio digital paso a paso. En el número 12, el episodio número 4, vender imágenes online. En el 13, el número 77, primer viaje furgonetero, vivir sobre ruedas. En el número 14, el episodio 51,
¿cuánto cuesta vivir como nómada digital? Aquí fue donde comencé a tomarme muy en serio el tema del presupuesto nómada y que supuso para mí un cambio de chip total y un antes y un después en mi vida como nómada digital. Muy interesante y muy importante mantener un presupuesto anual o mensual si queréis, pero bueno, yo hago las dos cosas, tengo un presupuesto anual y lo divido en los meses para saber qué gastas y para poder llevar una contabilidad y sobre todo aprender cuán sostenible en el tiempo es esta vida o este estilo de vida y hasta dónde puedes permitirte llegar. De verdad, cualquier persona que es que ya no solamente que quiera vivir viajando, yo es algo que implementaría, pero vamos, a cualquier tipo de vida. Es muy práctico tener clara la entrada de dinero y sobre todo la salida de dinero que tienes durante todo un año. Y por último, en el número 15, el episodio 27, viajar por todo el mundo desarrollando páginas web. Una entrevista muy interesante donde, bueno, pues eso, escuchamos cómo se vive viajando mientras se desarrolla páginas web. Mención especial, muy especial, porque fue uno de los episodios más chulos que he hecho y que más estima o con más cariño recuerdo, que es el episodio número 18, una entrevista que le hice a Jackson, el ciego que teje sueños. Es un episodio que grabé en Nicaragua, en Granada, mientras estaba en la Fundación del Tío Antonio, que estábamos ahí en el taller de hamacas, y Jackson es uno de los beneficiados de la Fundación Tío Antonio, que está, bueno, del Centro Social Tío Antonio, disculpad, que está tejiendo hamacas a pesar de ser no vidente. Es alguien con quien hice muchísima amistad y que entrevisté, y además es muy curioso porque se me va el nicaragüense constantemente en la entrevista. Entonces, si queréis escucharme a hablar nicaragüense en lugar de hablar castellano, se entiende evidentemente perfectamente. Lo podéis hacer en el episodio número 18. Además, aprenderéis un montón sobre lo importante y lo pequeños, sobre todo, que son nuestros problemas. Hay gente que lo pasa mucho peor en la vida y que tiene una fortaleza interior enorme. Jackson es un luchador y de verdad que es un episodio que creo que es muy interesante y que lleva muchísimos aprendizajes. Bueno, después de contar cuáles han sido los episodios más escuchados, creo que toca hablar un poco de futuro, ¿vale? Explicar hacia dónde va este podcast, por qué quiero seguir haciendo este podcast y cuáles son los cambios que van a venir a partir del año 2021, a partir de este episodio número 100 que estáis escuchando ahora. El primero de todos es Tribu Distinto, es evidente que iba por aquí los tiros, y es que va a ser algo, es algo que ya estamos arrancando, que llevamos trabajando en la sombra bastante tiempo y que desde muy pronto este año vamos a poder lanzar. Para mí va a suponer un antes y un después, es un espacio de comunidad, un espacio de crecimiento de comunidad en el que, pues eso, vamos a compartir todos, no solamente nosotros, sino que la idea es que sea recíproco, que también la gente interactúe entre ellos y se ayuden a desarrollar sus negocios digitales, a desarrollar su estilo de vida o a dar soluciones a problemas que nos encontramos cuando queremos vivir un poco o mucho diferente al sistema, ¿vale? Este es el primer gran cambio que va a haber y que evidentemente va a tener muchísima presencia aquí en el podcast de Nómada Digital. El segundo gran cambio va a ser el tema de los patrocinios. Cuando ahora revisaba, he visto que en más de 100 episodios, en todo el tiempo que lleva el podcast, apenas he tenido episodios patrocinados. Y esto es una herramienta muy potente porque no solamente, evidentemente, la entrada de dinero o el patrocinio que se consiga de patrocinador, sino porque permite utilizar estos recursos para hacer crecer el proyecto. Y es en este sentido a donde hemos apuntado. Entonces, para el 2021
va a haber, ya he cerrado el acuerdo, un patrocinador fijo y estable del podcast Nómada Digital. Muchísimas ganas de comenzar a trabajar con ellos. Además, es un producto en el que creo y que utilizo constantemente y con el que me siento muy cómodo participando en el podcast. Otro de los grandes cambios que vamos a tener durante este año es el programa dentro del podcast que he iniciado con Íñigo Mendía, Emprendiendo y Viajando, que si sois seguidores de podcast pues ya sabéis que tenemos en común un podcast dentro de podcast o un programa dentro de los dos podcasts y que publicamos tanto en Cómo Traviajar como aquí en Nómada Digital y que funciona muy bien. Con Íñigo me siento muy cómodo hablando, la verdad que nos lo pasamos genial y creo que sacamos temas muy 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 interesantes. Entonces, bueno, es algo que ha tenido muy buena aceptación en la audiencia y que lo está pidiendo a gritos. Un propio podcast que se llame Emprendiendo y Viajando y que se distribuya de manera alternativa al podcast Nómada Digital o al podcast de Cómo Traviajar. Es algo en lo que vamos ya trabajando desde hace tiempo que estamos comentando y que durante el año 2021 vamos a ver. Como novedad también la calidad del audio. Y esto estoy seguro que lo vais a agradecer muchísimo. Voy a tratar durante todo este año, ya estoy haciéndolo desde hace unos cuantos episodios, a pesar de que no había dicho nada, pero pienso que está bien también explicar estas partes, de grabar con un sistema que me permite tener una calidad de audio bastante mejor, a pesar de no tener buena conexión a internet. En este sentido, hemos dejado de utilizar Audio Hijack, que es el programa que utilizaba a través de Skype, y estoy utilizando Zencastr. De momento me ha ido de coña, va bien, funciona muy bien, y la gracia está en que Zencastr graba los audios por separado. A mí me graba mi pista de audio y al invitado le graba la suya. De manera que si en cualquier momento hay un pequeño corte de conexión, no afecta a la grabación del audio. Muy recomendable. De momento la experiencia está siendo genial. También lo he implementado en el podcast de fotografía stock y estamos mejorando muchísimo los audios. Así que ya vais a dejar de estar escuchando estas pequeñas interrupciones o estos pequeños cortes que había en las entrevistas y que poco podía hacer al respecto. Era, bueno, pues algo que bastante frustrante y que hemos mejorado porque, bueno, pienso que también está bien tener mejor calidad de audio en el podcast, que evidentemente es algo muy, muy, muy importante. Dicho todo esto, agradeceros muchísimo, de verdad, estoy muy contento con la audiencia, a pesar de que me gustaría que fuese más grande, evidentemente, pero eso es pura ambición, porque en realidad no la necesito más grande. Estoy súper feliz con la gente que escucháis y sobre todo los correos que recibo. Que no sepa mal, porque veo que alguna vez a los oyentes que me escribís os sabe mal escribirme, ¿no? Porque siempre digo que tengo poco tiempo, pero el tiempo que dedico a leer y a contestar los correos, porque los contesto absolutamente todos, es tiempo de calidad, es un tiempo que no me cuesta en absoluto. Así que a pesar de que a veces tarde un poco más, cuando tardo más es porque realmente no tengo minutos a las horas, yo los disfruto, no os cortéis, podéis todos los que queráis escribirme a través de formulario contacto de vivedistinto.com o mandando un correo a info@vivedistinto.com o a carles@vivedistinto.com y allí yo os leeré, os contestaré y hablaremos cuando queráis. No podía despedirme también sin agradeceros a todos aquellos que habéis comprado el libro Nómada Digital, La libertad del siglo XXI, que habéis dado review, que habéis compartido este podcast o que ayudáis a hacer crecer este proyecto, porque evidentemente es que sin vosotros esto no sería posible, así de simple, y sois el motor, aunque yo sea el ejecutor, si no hubiese gente detrás hace mucho tiempo que lo hubiese dejado, así que muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y a todos los que colaboráis en hacer crecer esto. Sin más, que tengáis un muy buen 2021. Espero que hayáis tenido una entrada buenísima de año. Espero también que sea mejor que el 2020,
que ha sido un año muy duro para mucha gente, ha sido un año muy difícil para todos y complicado de narices, sobre todo para aquellos que queremos viajar, pero que queda atrás y ahora hay que empezar a estar con las miras puestas en el 2021, que por lo menos a mí es un año que espero que me depare grandísimas cosas. Y espero también poderoslas contar todas a través del podcast Nómada Digital. Sin más, un abrazo enorme a todos, muchísimas gracias de nuevo, nos escuchamos la semana que viene con una entrevista genial.